donde están el micrófono y la cámara. Sí, Ay, qué exactamente. micrófono. Ya estoy grabando. Mira, mira. Estoy viendo mis cosas. Muy bien. En esta diapositiva lo que estamos mostrando es algunas características de la bomba. Esta es una bomba centrífuga. Necesito de esto, necesito de esto. Esta es una bomba centrífuga. Esta es la entrada y esta es la salida, el eje correspondiente. Esta diapositiva va mostrando las diferentes posiciones de las bombas. La palabra bomba es una palabra que deriva de una, y que técnicamente quiere decir una transformación violenta de energía. Entonces, hay bombas dinámicas, hay bombas de desplazamiento positivo, que es una clasificación general de las bombas. Dentro de las bombas de desplazamiento positivo hay las reciprocantes rotativos. Esta manera de información simplemente porque esto no vamos a estudiar en esta materia. Este es un sistema clásico de una bomba de desplazamiento positivo, que es la bomba reciprocante, que utiliza un cilindro, un pistón, válvulas, un sistema de transformación vía la manivela, transforma la velocidad giratoria en velocidad lineal alternativa. Estas son algunas características o algunos ejemplos de las bombas reciprocantes. Son las bombas de dos lóbulos. Se caracterizan estas bombas porque desplazan un determinado volumen. Tenemos de 3 lóbulos, de 4 lóbulos, de bloques deslizantes. Las más utilizadas, por ejemplo, en circuitos hidráulicos son las bombas de engranajes. Hay bombas de engranajes internas y externas. Estas son las internas, estas son las externas. Hay de paletas desplazadas, hay excéntricas, concéntricas, pero tienen ese principio, ¿no?, de desplazar un determinado volumen. Y las de tornillo sin fin, que son las más utilizadas porque nos permite hacer de varias etapas. Por ejemplo, acá tenemos 2 etapas, ¿no? Si ustedes se fijan, tenemos un tornillo sin fin al medio y 2 en la parte extrema. Estas son bombas que se han investigado para poder utilizar, pero no es muy funcional. Es una serie de pistones que en un campo excéntrico van generando el desplazamiento del pistón dentro del cilindro, ¿no? Bien, las bombas dinámicas es lo que tenemos que ver. Las bombas dinámicas generalmente están clasificadas de acuerdo al sentido de flujo, en centrífugas, periféricas o tangenciales también, de un paso, de varios pasos, y hay algunas bombas especiales de acuerdo al tipo de generación, de transformación de energía que tienen. Las bombas centrífugas son estas que estamos viendo acá. Sus partes más importantes es esto que estoy mostrando acá, que es la boca de entrada, que es o tubería de entrada, si quieren, la tubería de salida. Está el rodete en la parte central, está el eje, acá viene el motor que le acciona, y el eje está posicionado con cargas en un extremo y apoyos en el otro extremo. Y acá estamos viendo en otro corte longitudinal, igual, el eje, el rodete, la boca de entrada y la de salida que no se ve en esta vista. Esta es una ampliación de lo que es las unidades, porque este tipo de equipos son totalmente desarmables. Porque a diferencia, digamos, de otras máquinas hidráulicas, la bomba centrífuga necesita un mantenimiento un poco más continuo por las características de funcionamiento que tiene. Están montados sobre ejes en voladizo. En voladizo es cuando tienen la carga en un extremo y los apoyos en el otro. Y eso genera continuamente desalineamiento. Acá estamos viendo también un dibujo de una bomba, donde vemos la entrada, la salida, el rodete. Tenemos el acoplamiento o la unión del eje con el rodete,
que en algunos casos es roscado, como estamos viendo en la figura, en algunos casos enchavetado, en algunos casos es unido con una punta cónica y un enllante, digamos. Este es, digamos, otro corte donde nos está mostrando prácticamente toda la integridad. Acá tenemos el eje, la particularidad de sus apoyos. Son ejes muy sensibles al desalineamiento, y desalinear una bomba obviamente es inducirle a digamos, a una falla, ¿no? Que estamos viendo una figura donde vemos la carcasa simplemente y el eje. Bien, las bombas, algunas consideraciones que deben tomar en cuenta de las bombas tienen obviamente un elemento transformador de energía que se llama el rodete, donde el fluido la energía de fluido, perdón, la energía mecánica del rodete es transformada en energía de fluido. Estas son más o menos alguna consideración del montaje, donde tenemos como referencia el eje de la bomba. A partir del eje de la bomba tenemos una altura de impulsión y una altura de aspiración. Impulsión y aspiración. Tenemos un nivel aguas abajo y obviamente un nivel aguas arriba. Esas son las partes más importantes. Todo lo que es después de la bomba se llama de impulsión, tubería de impulsión, acoplo de impulsión, si hay válvula, válvula de impulsión, después de la bomba. Y antes de la bomba se llama de aspiración de la bomba, ¿no? Que tenemos un dibujo donde nos muestra las partes más importantes de la bomba con un poco más de detalle. Esta es una brida, un acople, o flange también se llama, de la boca de entrada para la tubería y a la salida para la tubería de salida, el eje, el rodete, los anillos de sujeción, etc. Y la carcasa o voluta. Algunos términos que ya los han debido conocer ustedes en mecánica de fluidos. La altura geométrica es la altura entre el nivel aguas abajo y el nivel aguas arriba. La altura de aspiración es la altura entre el nivel aguas abajo y la bomba, y el centro de la bomba. La altura de impulsión es del centro de la bomba a el nivel aguas arriba. Altura manométrica también lo llaman a este punto dependiendo de la norma en que se esté trabajando. Pero en un estricto entender de la palabra, altura manométrica es la altura de salida de la bomba. Perdón. Las pérdidas de carga con todo fluido, ¿no? Hay pérdidas de carga por fricción, hay fricción hidráulica y fricción hidráulica sólida, ¿no? El caudal o la capacidad es el flujo volumétrico. Las curvas características son la relación entre dos o más variables de funcionamiento. La energía cinética es todo lo que se transforma en función a la velocidad del agua, ¿no? Hay dos energías que generalmente hemos visto en la ecuación de Euler. Hay una energía estática y una energía cinética. La energía estática está en función de la presión, de la variación de la presión, que está constituida por la velocidad tangencial y la velocidad relativa. En cambio, la energía cinética es una variación de la velocidad absoluta. La altura neta positiva de aspiración, no toda la altura entre el nivel aguas abajo y la bomba es ilimitada. Hay una altura determinada por este concepto de altura neta positiva de aspiración, es decir, hay un mínimo de altura porque desde el nivel aguas abajo hasta la bomba, el agua va perdiendo presión y esa presión si cae considerablemente, si esa presión baja considerablemente, hay una transformación de estado en el líquido que están transformando y eso genera vibraciones, genera
implosiones, explosiones, que se llama cavitación, precisamente. Bueno, el rodete gira a una determinada velocidad, esa es la velocidad de rotación. Luego tenemos la potencia hidráulica es la que recibe el fluido, la potencia absorbida. Bueno, la potencia hidráulica es la potencia neta prácticamente. La potencia absorbida es la potencia total que recibe el fluido. Y la potencia, bueno, aunque este término de absorbida no es correcto, pero es la potencia del motor, es la potencia máxima que se entrega a una bomba. Y a partir de esas relaciones que existen los rendimientos. El rendimiento mecánico es la cantidad de potencia que se pierde por fricción en los cojinetes fundamentalmente. El rendimiento volumétrico es la cantidad de potencia que se pierde, o porcentualmente potencia que se pierde por un cambio volumétrico, aunque teóricamente decimos que el volumen o el caudal que entra es igual al caudal que sale. Y el rendimiento hidráulico, que es el más importante, es la pérdida de potencia por el comportamiento del fluido. Esa es la más importante. Aquí tenemos una instalación donde podemos observar algunos términos. Nosotros como ingenieros tenemos nuestro propio vocabulario y eso se llama el lenguaje técnico. Y lo que aquí, o lo que se aprende en todas las materias, son lenguajes técnicos que ustedes lo van a utilizar cuando ejerzan su profesión. Eso de nivel aguas abajo, por ejemplo, es un término técnico. Este valor de 1 es el nivel aguas abajo. Desde este nivel aguas abajo hasta el nivel de la bomba es la altura de aspiración o la altura de succión. Es la altura de aspiración. Y desde el nivel de la bomba hasta el nivel aguas arriba, este número 2 es el nivel aguas arriba, es la altura de impulsión. Y la distancia entre el nivel aguas abajo, el nivel es la altura geodésica o geométrica, como lo llamamos. Ahora, distinguimos también en la bomba el punto de entrada y el punto de salida. No sé si se está viendo en la figura. El punto de entrada es este y el punto de salida es lo que utilizan las bombas, ¿no? Entre esos dos puntos, comparamos y aplicando con la ecuación de Euler, determinamos lo que es la altura neta, la altura manométrica, la altura neta, para utilizar el término que hemos estado utilizando. Esta es la altura, aquí está M, porque esto lo he escaneado de un libro mexicoamericano. La altura manométrica, la altura neta es a la altura geodésica menos la altura o las pérdidas en el interior de la bomba. Esto ocurre cuando hacemos Bernoulli entre el punto de entrada y el punto de salida de la bomba. Estamos viendo, en el punto de entrada vamos a tener una presión, una altura y una velocidad más la altura neta. Esto es igual a una presión, a una altura y a una velocidad a la salida. Esta ecuación de Bernoulli está escrita en función del punto de entrada y salida de la bomba. Ordenando esta ecuación vamos a tener que la altura neta es a la diferencia de presiones, la diferencia de alturas y la diferencia de velocidades al cuadrado respectivamente. Esta es la primera forma de la ecuación de Euler. En esta ecuación de Euler, esta última, si nosotros hacemos el siguiente análisis, es decir, el término de la altura entre la boca de entrada y la boca de salida de una bomba, la diferencia es mínima. En algunos casos es igual, pero supondremos que es una mínima altura que es despreciable. Por tanto, podemos considerar esto igual a 0. Por otro lado, si el diámetro de la bomba, si el diámetro de entrada es igual al diámetro de salida, sus velocidades han de ser iguales. Por tanto, este valor también podemos anularlo, quedándonos en definitiva de que la altura neta comparada entre la presión de salida y la presión de entrada respectivamente es a la diferencia de presiones. Por eso cuando hacemos mantenimiento y cuando trabajamos con bombas, lo que más medimos en una bomba es primeramente su amperaje, ¿no? Ustedes son electromecánicos. Primeramente su amperaje.
El amperaje, si sufre un cambio significativo, algo está pasando en la máquina, en la bomba, ¿no? Si eso está bien, pasamos a medir el vacúmetro es a la entrada, y el manómetro a la salida. Esos también tienen que ser valores constantes. Entonces, eso es lo que nos indica, por ejemplo, una diferencia entre dos presiones si hay variación, y si el amperaje está mal, hay una desalineación o algo está andando mal en la bomba, ¿no? Entonces, esa es la definición. Bajo estos conceptos, ¿no? De que el término de la altura sea igual y de las velocidades, en esta fórmula que estamos viendo acá se anularían las alturas, se anulan las velocidades y nos quedan las presiones. Esta es digamos, una realidad común en el manejo de las bombas. Salvo que generemos cavitación, en algunos casos el diámetro de entrada de la bomba lo hacemos más grande, ¿no? Para disminuir la velocidad. Por otro lado, hemos visto en la figura que les he mostrado un nivel aguas abajo y un nivel aguas arriba. Si escribimos Bernoulli entre los puntos 1, que es el nivel aguas abajo, y el punto 2, que es el nivel aguas arriba, vamos a tener la siguiente expresión. Va a ser a la presión, la altura y la velocidad en el punto 1, más la altura neta menos las pérdidas externas. Las pérdidas externas es todo lo que está fuera de la bomba. Y las pérdidas internas, como hemos visto anteriormente, es dentro de la bomba. Es igual a la presión, a la altura y a la velocidad respectivamente en el punto extremo, en el punto del nivel aguas arriba. Aquí también podemos, acá podemos ordenar adecuadamente esta ecuación y vamos a tener la diferencia de presiones, la diferencia de velocidad, la diferencia de alturas, más las pérdidas externas. Esa es la altura neta en la bomba. Si en esta ecuación hacemos el siguiente análisis, los depósitos son grandes. Consecuentemente, las presiones, y si están abiertos a la atmósfera, van a ser iguales a la presión atmosférica. Por otro lado, si el depósito tanto de aspiración como de infusión son áreas grandes, estas velocidades son tan pequeñas que podemos despreciarlas. Por tanto, se van a hacer igual a cero y nos queda, no sé si se ve, ¿están viendo ustedes esta parte inferior? Es a la altura, a Z2 menos Z1, es decir, volviendo a la ecuación anterior, acá tenemos las presiones serían anuladas, las velocidades serían anuladas y nos quedaría la altura, la diferencia de alturas y las pérdidas externas. A eso se reduce el cálculo de la altura neta, tomando en cuenta esos dos puntos de referencia. En definitiva, acá tenemos una figura, por ejemplo, del nivel de aguas abajo hasta el nivel de aguas arriba, explicándonos la altura geométrica, la altura de aspiración, la altura de impulsión, donde la altura geodésica es igual, bueno, en la figura estamos viendo, a la suma de esas dos alturas. Bien, este es un cálculo, es una ecuación que lo podemos resolver posteriormente, está precisamente utilizando algunas consideraciones que hemos visto. Dice, cuando los orificios de la bomba son inferiores al diámetro de la tubería, se coloca un cono difusor, bueno. Hay una calle. Ese es el planteamiento del problema. Acá estamos viendo otras características de la instalación de una bomba, desde el punto nivel aguas abajo, aguas arriba, y ahí tienen los datos para poder resolver y calcular la altura neta, tomando en cuenta el nivel, los dos niveles, aguas abajo y aguas arriba. Esta es la capacidad de aspiración de una bomba centrífuga, es la que nos determina la mínima altura, o máxima, depende del punto de vista, entre el nivel aguas abajo y el nivel de la bomba. Tomando en cuenta estas relaciones,
que la presión de aspiración es siempre mayor a la altura. Aquí están viendo más o menos, porque esta altura de aspiración puede ser más si el nivel de aguas arriba está por encima de la boca, porque hay también esa situación, ¿no? No siempre el nivel de aguas abajo, que llamamos, está por debajo de la bomba, puede estar también por encima. Entonces, si está por encima de la bomba, lleva este signo más, y este signo menos si es por debajo de la bomba. Y más las pérdidas. Es igual a la velocidad de entrada, es la velocidad antes de la bomba. Este PX es la mínima presión a la que puede caer el fluido, y esa es la presión de saturación del vapor de agua. Entonces, tomando esas consideraciones que también se hacen en función de la ecuación de Bernoulli, encontramos de que la altura de aspiración o la altura mínima de aspiración, que se llama la altura necesaria para una bomba, está definida con algunas consideraciones algebraicas. Este NPSH es, digamos, la caída de presión mínima, perdón, sí, mínima, del agua dentro de la bomba. Esta la podemos tomar en cuenta desde lo que nos da el fabricante, que se llama disponible, y lo que necesitamos en una determinada instalación, que se llama esta altura de presión mínima. Con este valor encontramos de que este valor de mínima o sea, esta es la cantidad de presión mínima a la que puede caer el fluido. Está en función de la presión atmosférica, esta es la presión atmosférica, menos la altura de aspiración, esta es la altura entre el nivel aguas abajo y la bomba, menos las pérdidas de la altura de aspiración, es decir, en esa tubería, cuánto vamos a perder, y esta es menos la presión de saturación. Vean ustedes, si nosotros analizamos esta fórmula, aquí en Oruro, por ejemplo, está la presión atmosférica acá, o la presión barométrica, que es lo correcto, es 6, digamos en metros, sería 6.4 aproximadamente aquí en Oruro. A nivel del mar, esto es 10 metros, ¿no? Aquí a nivel de Oruro es 6.4 aproximadamente. De eso le tenemos que quitar la altura de aspiración, le tenemos que quitar las pérdidas, le tenemos que quitar la presión de saturación del agua. Entonces, imagínense, si esto tenemos 6.4 metros, restándole todo esto, lo aconsejable en Oruro para instalar una bomba donde el nivel aguas abajo está por debajo de la máquina es aproximadamente 3 metros. Si colocamos una bomba a más de 3 metros, ya generamos cavitación, ¿no? Esa es lo que debemos entender teóricamente. Este es el caso en que les decía de que el nivel de aguas arriba está por encima de la bomba. En ese caso, esta altura de aspiración es positiva. Y acá el nivel está por debajo de la bomba. Y en ese caso, la altura de aspiración es negativa. Bien, y en función de eso también se define lo que es la cavitación. La cavitación, ¿cuándo va a ocurrir la cavitación? Cuando llegue esa caída de presión, ese delta H es este. Cuando esa altura caiga por debajo de lo que es la presión de saturación, ese PV por gamma es la presión de saturación del agua. Entonces estamos generando lo que es la cavitación. Por eso se define a través de esta ecuación, que no es otra cosa que esta ecuación. A ver, esta ecuación. En vez de NPSH disponible, estamos colocando delta H para efectos de explicación. Es la misma forma, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula como referencia,
y despejamos el valor de esta altura de aspiración. Acá tenemos la altura de aspiración, donde obviamente simplemente es un intercambio de este delta H que está en el primer miembro, lo llevamos al segundo miembro, este H mayúscula A, que es la altura de aspiración, lo llevamos al primer miembro y tenemos esta fórmula. Y en función de eso, este valor de delta H por la altura manométrica o altura neta se llama coeficiente de cavitación. Este valor se encuentra en forma práctica. O sea, la relación, este delta H es la caída brusca del agua cuando entra a la bomba. Eso entendemos por este delta H. Y esta es la altura manométrica. Esto, como les digo, se obtiene en forma práctica en el laboratorio, porque estos dos valores son medibles. Sin embargo, hay este valor empírico que ustedes lo van a encontrar en Mateix, en ese libro que les he mostrado, que dice que este coeficiente de cavitación, que es este valor de sigma, es a 2.14 por 10 a la menos 4 por el número específico de velocidad de la bomba, elevado a 4/3. Este número específico de velocidad de la bomba lo habíamos encontrado en función del valor dimensional del caudal, es decir, si el caudal está acá está, perdón, no sé, acá está en la parte inferior, pero lo habíamos encontrado en función de las dimensiones del caudal. Uno, cuando el caudal está expresado en litros por segundo, tiene un valor, es 1 sobre raíz de 75, ese factor. Pero si el caudal lo tomamos como metros cúbicos por segundo, es esta fórmula. El número específico de velocidades es a 3.65 del número de revoluciones, el caudal en metros cúbicos por segundo y la carga en metros. Así calculamos este número específico de velocidades. Y tomando en cuenta ese valor, encontramos este coeficiente de cavitación. Conocemos el valor de la altura manométrica o la altura neta y podemos despejar esta caída de presión para poder controlar esta caída de presión, para poder controlar con la temperatura del agua también. Tiene mucho que ver la temperatura del agua en este valor. Bien, este es un diagrama. Este es lo que llamamos nosotros la curva o curvas características, ¿no? Este, por ejemplo, es una curva característica entre la altura y el caudal, tomando en cuenta la cavitación, tiene esta forma, y si no tomamos en cuenta ese valor, es esta forma, ¿no? Esta es una curva característica carga caudal. Hay algunos que recién han entrado. Bien. Estas son algunas recomendaciones de la cavitación. La cavitación es un fenómeno que es destructivo, es como el cáncer en las bombas. Por tanto, tenemos que evitar por todos los medios la cavitación. Una de ellas es aumentar el diámetro, como creo que les he comentado, el diámetro de la tubería de aspiración. Otra de ellas es disminuir la altura entre el nivel aguas abajo y el nivel aguas arriba. Ahora, la temperatura, como les decía, tiene mucho que ver. El agua caliente es muy propenso a generar cavitación. Emplear válvulas y tuberías de aspiración de bajo coeficiente de fricción, o no tener, digamos, la necesidad de instalar algunos instrumentos en el tubo de aspiración. Se hace, y obviamente colocar la tubería, la bomba, en algunos casos, por encima de la bomba, ¿no? El nivel aguas abajo que llamamos. Si está por encima de la bomba, obviamente no va a haber cavitación. Estas son las potencias. La potencia se calcula con esta fórmula. La potencia en cualquier máquina hidráulica es directamente proporcional al peso específico, al caudal y a la carga.
En Mataix van a ver que esto se desglosa, porque el peso específico es a la densidad por la aceleración de la gravedad, ¿no? Bueno, pero es lo mismo. Entonces, pero se recomienda de que en máquinas hidráulicas que utilizan líquidos, hay que utilizar el concepto de peso específico. Y en máquinas hidráulicas con gas, con aire, como son los ventiladores, por ejemplo, la densidad, ¿no? Por eso utilizo yo generalmente, tanto en las bombas como en las turbinas, el peso específico como variable. Pero no significa mucha diferencia. Utilizando cualquiera de ellas, vamos a obtener los mismos resultados. Esa es la fórmula. Si el peso específico está en kilogramos metro cúbico, el caudal en metros cúbicos por segundo y la altura neta en metros, tenemos que dividirlo entre 102 para que nos dé en kilovatios, o en 75 para que nos dé en caballos vapor, o dividir en 76 para que nos dé HP. ¿No? Esas son las... Pero de acuerdo a las normas internacionales, estamos utilizando el kilowatt para designar a la potencia. La potencia absorbida, absorbida por el fluido, le afecta el comportamiento del fluido, que se define por este valor, que es el rendimiento total de la bomba. Y este rendimiento total es el producto del rendimiento volumétrico, rendimiento mecánico y rendimiento hidráulico. Va a dividir. Esta es la potencia absorbida. Obviamente la potencia del motor ha de ser la potencia que está entregando, ¿no? Que es mayor. La potencia del motor es mayor que esta potencia absorbida. Y obviamente mayor a esta potencia. Esa es más o menos la referencia que debemos tener para el análisis de este tipo de máquinas. Para elegir una bomba, se recomienda dos referencias: utilizar las tablas de selección y obviamente mediante las curvas de campo y curvas características. Esa es una forma práctica de generar. Acá tenemos diferentes curvas. Estas curvas que ustedes ven son curvas características para diferentes tipos de bomba y tamaños de bomba, que están designadas con estos números, y en cada cuadrito estamos viendo. Esta es la carga expresada en pies y expresada en metros, y este es el caudal, también expresada en metros cúbicos por hora, y en galones por minuto, en diferentes unidades, y de acuerdo a esa carga podemos elegir, digamos, un área de bombas que podemos utilizar. Esas mismas bombas van acá directamente a esta bomba para generar, una vez que se tiene la relación carga-caudal, podemos determinar también su rendimiento, también en función de estas mismas variables. Esto, naturalmente, para una bomba que trabaja en nuestro medio, ¿no? Con 50 Hz. Bien, ese es un método clásico de elegir una bomba. Estas son las relaciones fundamentales de las bombas centrífugas. Esto nosotros al principio, para todas las máquinas hidráulicas, lo hemos hecho como el análisis dimensional. Es decir, aquí está resumido, y para las bombas exclusivamente. El caudal varía directamente, o sea, en la misma máquina, ¿no? Si nosotros hacemos variar la velocidad, desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2, el caudal que nos va a dar ha de ser a la velocidad, o al caudal inicial por ese factor de variación de la velocidad. La carga es a la variación de las velocidades al cuadrado.
La potencia es a la variación de las velocidades al cubo. Y esta es la caída de presión elevada al cuadrado. Estas son las ecuaciones características de una bomba centrífuga en la variación de la misma máquina. Y esta es en función de dos máquinas diferentes, donde la variación ya no es la velocidad, sino el diámetro. El caudal va a variar con la variación de los diámetros al cubo, al cuadrado la altura y la potencia a la quinta potencia. Bien, esas son las explicaciones más o menos analíticas de lo que son las bombas. Acá vienen algunas consideraciones simplemente de conocimiento sobre las regulaciones. Es una diapositiva que se hizo para capacitar a algunos ingenieros que trabajaban con bombas científicas, ¿no? Bien, eso podemos adelantar. Ahora, con el auxiliar se ponen de acuerdo y podemos señalar el próximo jueves para que yo les explique y hagamos un ejercicio sobre bombas, pero les explique algo sobre ventiladores. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Igual la siguiente clase va a ser a mediodía. A mediodía. ¿Está bien? ¿O tienen algún problema? Era Está bien, nuestro Inge. horario. ¿Está Está bien? bien, ¿No? Inge. Está bien, Inge. Muy bien. Está bien, Inge. Nos vemos entonces el próximo Está bien, jueves. Inge. Ya. Antes les voy a mandar algunos problemas mediante el auxiliar, algunos problemas resueltos. Así a mano, escaneado, en PDF les voy a mandar para que ustedes tengan la referencia de lo que voy a hacer el próximo jueves. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Está bien, Inge. ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna? Nos hemos pasado de horario. ¿Está claro? Sí, Sí, Inge. Muy Sí, bien. ingeniero. Claro. Hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Chao, Kevin. Hasta luego, Buenas ingeniero. tardes. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta el jueves. chao, Kevin.